Lucas capítulo 9, versículos 37 al 50, hermanos. Puestos en pie para darle lectura a este pasaje. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pueden tomar su asiento, hermanos. Bien, hermanos. Quizá muchos de ustedes han escuchado el nombre John Newton. Y seguramente lo hemos escuchado o lo conocemos, los que conocemos ese nombre, porque sabemos que él es el autor del famoso y precioso himno que hemos entonado en algunas ocasiones aquí, cuyo título en español es Sublime Gracia. John Newton es mayormente conocido por causa de esos himnos que él compuso. Pero es poco conocido, al menos yo no lo conocía de esa forma hasta hace poco, con algunos de mis hermanos, por causa de la gran cantidad de cartas que en su momento él escribió. Él escribió diferentes tipos de cartas a diferentes tipos de destinatarios, en donde aborda diferentes aspectos de doctrina, directrices pastorales, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas cartas, hermanos, quiero mencionar la manera de introducción el día de hoy. Fue escrita por John Newton, en donde abordaba diferentes aspectos del carácter cristiano, que a menudo son como una especie de manchas en nuestras vidas espirituales. Es decir, él escribe esto que en inglés es blemishes of the character of Christians, para describir ese tipo de aspectos de nuestra personalidad que a menudo pueden provocar que nuestro carácter piadoso se vea completamente opacado. Es como cuando una dama compra un vestido nuevo y lo usa en alguna fiesta, en algún evento, pero justo cuando va a entrar al festejo, al evento, le cae una terrible mancha en medio específicamente. Cuando llega al evento, lo primero que van a ver las personas no es que tiene un vestido nuevo, sino que tiene una mancha en su vestido. Y esto suele ocurrir en el carácter de los cristianos a menudo, hermanos.
De una manera muy hábil, John Newton usa personajes alegóricos para tratar de mostrar este tipo de manchas que a menudo se manifiestan en la vida de los cristianos. Él le pone nombres particulares o usó nombres particulares a cada uno de los personajes de los que describe detalladamente en esta carta. Mr. Austerus, por ejemplo, el señor Humanus, y así, varios nombres que él emplea. El señor Prudence. Y déjenme solamente compartirles algo acerca de uno de estos personajes. Mr. Austerus. Dice John Newton, Mr. Austerus es un cristiano firme y ejemplar. Tiene un conocimiento profundo, extenso y experimental de las cosas divinas. Es inflexible y fiel a sus principios. Detiene con noble singularidad el torrente del mundo y no puede ser sobornado ni intimidado para apartarlo del camino del deber. Es un diamante en bruto de gran valor intrínseco y brillaría con un lustre distinguido si estuviera más pulido. Pero, y aquí viene la mancha de este Mr. Austerus. Hasta aquí hemos oído acerca de un hombre descrito como un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Pero, dice John Newton, aunque la palabra de Dios es su estudio diario y valora los preceptos, así como las promesas, más que miles de oro y plata, hay un precepto que este personaje parece haber pasado por alto. Y es el de la compasión y la humildad. En lugar de esa mansedumbre, dice Newton, y humildad que siempre se esperaría de un seguidor profesante del manso y humilde Jesús, hay una dureza en su manera de ser que lo hace más admirado que amado. Y aquellos que verdaderamente lo aman, a menudo sienten más coacción que placer cuando están en su compañía. Sus amigos íntimos están convencidos de que no es ajeno a la verdadera humildad de corazón, pero estos son pocos. Otros lo consideran orgulloso, dogmático y hasta presumido. Ni puede eliminarse fácilmente este prejuicio contra él hasta que pueda dejar de lado ese aire cínico que infelizmente ha contraído. Manchas en el carácter, faltas en el carácter de los cristianos. Un hombre descrito como piadoso, pero que a causa de ese carácter recio, duro, seco, inmisericordia y poco humilde, todas las otras cualidades que este personaje pudiera tener se ven completamente opacadas, se ven manchadas. Porque en realidad, lejos de contemplar nosotros su piedad, lo que a menudo destaca es precisamente esa clase de carácter. No manso y no humilde. Hermanos, ustedes pueden buscar esta carta en el internet. Pero el punto principal de John Newton en estos personajes que va desarrollando es el siguiente. Él dice a sus destinatarios, escribo todo esto, no para que busques pensar quién se adapta a este retrato, sino para que busques examinar si algo de esto hay en tu propio corazón. Porque lo cierto es que como cristianos, como seres humanos, aún en un estado ciertamente caído, regenerados por gracia de Dios, difícilmente somos capaces de ver nuestras manchas, difícilmente somos capaces de ver nuestras faltas, nuestros errores. Pero quiere el Espíritu Santo obrar el día de hoy para mostrarnos 4 grandes errores que los cristianos solemos cometer. Los veremos a través de esto los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lejos de pensar, ¿quién pudiera estar cometiendo esta falta? ¿Quién podría estar cayendo en este pecado? Lo cierto es que necesitamos meditar y reflexionar. Señor, ¿seré acaso yo? ¿Será esta una falta en la que yo incurro constantemente? ¿Será esto algo que yo hago de manera constante e incluso inconsciente? Porque tristemente, faltas como estas, a menudo no solo evitan que nuestros hermanos puedan apreciar los dones y las gracias que el Señor ha puesto en nosotros,
Lo más terrible y triste es que a menudo este tipo de faltas en nuestras propias vidas llegan a ser causa de tropiezo para aquellos que están allá afuera, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que no han conocido a Cristo, aún para nuestros familiares que muchas veces no son salvos, hermanos. Así que veamos el día de hoy a través de estos 4 textos, 4 diferentes faltas que los discípulos podemos llegar a estar cometiendo en nuestro día a día, hermanos. Tenemos 4 pasajes, así que en primer lugar vamos a ver la historia que Lucas nos está narrando. Se nos narra un momento en el que Jesús lleva a cabo un milagro más. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Antes de ver el primer error o la primera falta, hermanos, déjenme meditar un poco en lo que se encuentra en este pasaje para aplicarlo a nuestros corazones. Porque tenemos algo importante que no puedo pasar por alto el día de hoy aquí en este texto. No quisiera ir directamente al punto principal. Jesucristo nuestro Señor estaba llevando a cabo un ministerio realmente impresionante. En el contexto, Jesús acababa de manifestarse a 3 de sus discípulos en el monte que es conocido como el monte de la transfiguración. 3 de sus discípulos fueron privilegiados porque contemplaron por un instante el correr del velo que mantenía cubierta la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estando ellos en aquel monte, de pronto todo comenzó a resplandecer y una luz realmente intensa comenzó a salir de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sus ropas se volvieron blancas. Ellos pudieron contemplar algo acerca de la grandeza, de la divinidad de nuestro Señor. Pero posteriormente a esto encontramos que una vez más Jesús baja de ese monte y esa gloria vuelve a ser velada. Por lo que propiamente hablando podríamos decir que Jesús bajó de estar del monte de la gloria al valle de la miseria una vez más. Una vez más estaba allí rodeado de pecadores, hombres endemoniados, personas enfermas, personas sufriendo a causa de las diferentes aflicciones que en este mundo caído tenemos que enfrentar. Y en ese contexto vuelven a llevarle ahora a un joven cuya vida se encontraba en una absoluta miseria a causa de un demonio que le mantenía atormentado. Hermanos, a menudo cuando predico, exhorto a las personas a que escudriñemos las Escrituras como algo más que un mero libro. Aún como cristianos, hermanos, a veces simplemente podemos dedicarnos a leer renglón tras renglón. Esta es la palabra de Dios. Hermano, hermana, adentrémonos en las Sagradas Escrituras. Acerquémonos para buscar contemplar a Cristo y hagámoslo, poniéndonos en el lugar de las personas de las que se nos habla a lo largo de los pasajes. Pensemos por un momento en lo que se nos está describiendo aquí. Piensa por un momento, amado hermano, que eres padre de familia, que tú estuvieras en esta misma circunstancia y en esta misma condición. ¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer o a llevar a cabo si tuvieras a un hijo o una hija en tales circunstancias? En una condición tan miserable en la que un demonio se encontraba poseyendo ese cuerpo, esa alma de tu pequeño, haciéndole la vida completamente miserable, atormentándolo constantemente, como dice el pasaje de las Sagradas Escrituras, estropeándole, dice, sacudiéndole constantemente con violencia. He aquí un padre completamente desesperado, hermanos, deseoso de ver que su hijo pueda ser liberado de ese estado de esclavitud en el que se encuentra. ¿Y qué es lo que hizo este padre desesperado, hermanos? Llevar a su hijo a aquel que podía realmente salvarlo. Amado hermano, tomemos de aquí una instrucción para los que somos padres de familia. ¿Qué tenemos que hacer por nuestros hijos? Amado hermano,
Quizá nuestros hijos no están poseídos por demonios, gracias a Dios, pero se encuentran en un estado de miseria absoluta, muertos en sus delitos y pecados. ¿Eres consciente, hermano, de que ese pequeño al que amas, o ese joven al que tanto amas, se encuentra esclavizado a Satanás en este mundo? Y si pereciese en tal estado, en tal condición, en semejante situación, su único lugar, su único destino es el infierno mismo. Y amado hermano, pensemos en esto. Hace poco, en un estudio de la confesión de fe allá en las iglesias del norte, reflexionaba en algo en lo que nunca antes había pensado, hermanos. A menudo hablamos acerca del valor del alma de los seres humanos y exhortamos a las personas a que teman al Señor, que se arrepientan y crean en Cristo para la salvación de sus almas, amados hermanos. Pero no solo la salvación de sus almas está en juego, pero la salvación de sus propios cuerpos. En el libro del profeta Daniel se nos dice que todos, absolutamente todos los seres humanos seremos resucitados en el gran día. En otras palabras, amado hermano, aquellos que ahora se nos han adelantado y que se encuentran contemplando la gloria de Dios, en ese gran día se les devolverán sus cuerpos. Y si Cristo volviera en estos momentos, en este día, nosotros seremos transformados en nuestros cuerpos para estar en un estado de glorificación delante del Señor. Pero todo pecador, amado hermano, aun aquellos que se encuentran en las entrañas del infierno en estos instantes, también serán parte de esa resurrección. La gran diferencia, hermanos, es que mientras que nosotros recibiremos cuerpos glorificados para estar y habitar en la presencia de Dios, todo pecador que rehusó confiar en Cristo será resucitado en su cuerpo, pero un cuerpo para vergüenza y confusión. Es lo que enseña el libro del profeta Daniel. ¿Qué podemos entender de esto? Sam Waldron decía, esto significa algo, que la clase de cuerpo que les será dado a todos aquellos que perecen sin Cristo es una que manifestará la terrible condición de sus propias almas. Oh, amados hermanos, aquí ahora los pecadores no manifiestan eso externamente. Puede haber personas con cara de ángel y un corazón de Judas, ¿cierto? Pero en aquel gran día, parte del juicio no solamente será el tormento de nuestras almas. Sus cuerpos mostrarán lo verdaderamente terrible que son sus corazones. Ahora piensa en tus hijos. Ay de ellos si llegan a ser parte de esta resurrección que es para vergüenza y confusión perpetuas. Amado hermano, ¿qué hacer? Y apliquémoslo más allá. ¿Qué hacer con aquellos seres queridos? ¿Qué hacer con tu padre? ¿Qué hacer con tu madre? ¿Qué hacer con tu hermano o hermana? Si de seguir en esa loca carrera terminarán en ese estado perpetuo de confusión y de depravación. Bueno, el día de hoy este hombre nos da una ilustración de lo que deberíamos hacer. Llevémoslos a Cristo. ¿Cómo, hermano? No solamente prediquemos el Evangelio, pero oremos por ellos. Amado hermano, ¿estás orando por tus hijos? ¿Estás intercediendo constantemente por tus hijos? ¿Estás haciéndolo todos los días? ¿Estás tocando una y otra vez ante el trono de la gracia de tu Dios? Suplicando y suplicando y suplicando, rogando que el Señor tenga misericordia de ellos, implorando que Dios tenga bien el manifestar su gracia sobre sus vidas. ¿Estás derramando lágrimas ante la presencia de Dios por causa del estado de perdición en el que se encuentran en estos instantes? Este hombre nos confronta el día de hoy porque si algo hizo fue lo que tenía que hacer, llevar a su hijo ante el único que podía verdaderamente salvarlo. Y es cierto, hoy Jesucristo no está físicamente entre nosotros, pero en oración podemos hacerlo, hermanos.
El texto del día de hoy, incluso, voy un poco más allá, hermanos, nos alienta a seguir insistiendo. Porque sabe una cosa, amado hermano, hay algo interesante que vemos, al menos yo he visto en el Evangelio de Lucas. En varias ocasiones, padres de familia fueron a la presencia de Jesús para suplicar por un hijo. Y sepa una cosa, hermano, Jesús nunca los rechazó. Siempre que un padre de familia imploró, al menos en lo que tenemos registrado, Jesús respondió. Él obró, Él extendió gracia. Él tuvo misericordia de aquellos padres que, humillados, buscaban en Cristo la respuesta a la necesidad del alma de sus pequeños hermanos. Que esto nos dé ánimo, hermanos, a no desistir, pero seguir perseverando, clamando una y otra vez por causa de ellos, de causa de estos nuestros hijos a quienes el Señor nos ha concedido para guiarlos al conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Escuche lo que dice un comentarista. Es muy difícil que el hijo por el que se ora mucho sea desechado, aunque el tiempo de Dios para la conversión no esté en nuestras manos. Aunque Él crea conveniente probar nuestra fe, prolongando nuestra espera, mientras el Hijo viva y el Padre ore, no tenemos por qué desesperarnos por el alma de ese Hijo. ¿Tiene vida tu pequeño? Sigue orando, hermano. Sigue clamando, sigue insistiendo, sigue rogando. Y no ceses de hacerlo hasta que la puerta se abra de par en par. Pero insistamos por ello, amados hermanos. Clamemos ante el trono de la gracia, ante aquel que es el único que verdaderamente puede transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. Cobremos ánimo, hermanos. Tengamos esperanza, porque Cristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él escuchó el clamor de este hombre. ¿No escuchará el nuestro, hermanos? Es Agustín de Hipona, un hombre cuya conversión fue el resultado, digámoslo así en un sentido, de la insistencia de una madre que oraba y rogaba. Oraba y rogaba ante el trono de la gracia del Señor hasta que pudiese ver su respuesta. Si usted recuerda alguna vez en lo que se nos ha compartido de historia en esta iglesia, en alguna ocasión esta mujer, Mónica, insistía tanto ante su obispo que se acercara para compartirle a Agustín acerca del Evangelio. Pero la respuesta que en alguna ocasión recibió de parte de este hombre, del Señor, fue: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Hermanos, oremos, pero realmente oremos con fe. Clamemos al Señor, pidiendo que Él obre en la vida de nuestros seres queridos. Pero este no es el punto principal que quiero tratar, hermanos, el día de hoy en este pasaje, aunque creo que ya me tomé bastante. El punto principal que quiero abordar es lo que ocurre enseguida. Este hombre llega, presenta a su hijo ante Jesús, y el versículo 40 dice: rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Versículo 41, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Cuál es el punto que quiero destacar el día de hoy en este texto, hermanos? La reprensión que hace nuestro Señor Jesucristo. Observe una vez más las palabras de Jesús: oh generación incrédula y perversa. ¿A quién estaba refiriéndose nuestro Señor en el contexto? Lo primero que puedo decirles es que no es al padre del hijo. De hecho, Él mostró su fe al llevar a su hijo ante Jesús. En otro texto, en el texto paralelo, se nos registran las palabras de aquel hombre: creo, pero ayuda mi incredulidad, Señor. Así que cuando Cristo habla, oh generación perversa,
e incrédula o incrédula y perversa, no está hablando del padre de familia. Algunos comentaristas piensan, bueno, está hablando a la multitud que se encontraba allí reunida. Creo que en un sentido sí. Pero principalmente Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos, hermanos. Él estaba refiriéndose a aquellos que habían experimentado ya la gracia de Dios en sus vidas. Él estaba hablando de aquellos que ya habían hecho milagros en una ocasión cuando Él los mandó a proclamar el Evangelio. Ellos ya habían contemplado cómo Jesús era capaz de expulsar demonios y ellos mismos ya lo habían hecho anteriormente. Ellos ya habían visto a Jesús llevando a cabo milagros de diferentes índoles. Ellos habían sido testigos de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos habían sido testigos de la forma en la que Jesús resucitó muertos. Y Cristo está reprendiendo aquí la incredulidad que aún se encontraba arraigada en sus corazones y la perversión que esto los llevaba o en la que los llevaba a participar. Y es que por perversión tenemos que entender que el significado en el griego no significa simplemente algo inicuo, pero habla de una desviación, de una distorsión de las cosas. La incredulidad, hermanos, a menudo nos va a llevar a distorsionar las cosas de la realidad. Y estos discípulos estaban manifestando una falta de fe. De ahí que Cristo expresa estas palabras como en una especie de tristeza y santa frustración. Es como si Jesús estuviera manifestando aquello que a menudo las madres de familia pudieran manifestar para con sus hijos cuando estos no terminan de volverse responsables de sus actos. O como cuando un profesor se pregunta hasta cuándo sus estudiantes aprenderán la lección que una y otra vez ha tenido que darles. Lo que Jesús está reprendiendo entonces aquí es esa falta de fe, hermanos. Y aquí encontramos el primer gran error. A menudo esta falta de fe se manifiesta en la vida de los cristianos. Pero déjeme ir un poco más al trasfondo, hermanos. No era solo la falta de fe, pero la falta de comunión con Dios. Si queremos seguir usando las alegorías que usaba John Newton, podríamos decir que aquí tenemos delante de nosotros al primer personaje, el Señor activista. ¿Por qué digo esto, hermanos? La falta de fe que estaban manifestando sus discípulos en este punto en realidad era una falta de intimidad con Dios. En otro texto paralelo, Jesús enseña a sus discípulos cuando estos le preguntan, Maestro, ¿por qué es que no pudimos expulsar nosotros al demonio? Jesús, después de reprender su fe, también les argumenta, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué significan esas palabras, hermanos? A menudo podemos confundirnos pensando que para exorcizar, para expulsar demonios, tenemos que hacer un largo ayuno si es que queremos ser más poderosos que los demonios. Ese no es el sentido de las palabras, hermanos. Oración y ayuno son sinónimos de intimidad con Dios. El ayuno en el nuevo pacto no consiste en tratar de torcer el brazo del Señor para que haga nuestra voluntad. El ayuno tiene el propósito de buscar el rostro de Dios en íntima comunión con Él. Ese es el ayuno en el nuevo pacto, hermanos. Y va acompañado de oración. Si usted practica el ayuno, y espero que lo practique, hermano, pero simplemente está dejando de tomar alimentos, pero no toma ese tiempo para orar, entonces no está ayunando en lo absoluto a la luz del nuevo pacto. El ayuno es con el propósito de disponer de ese tiempo para pasar un tiempo de comunión con el Señor, leyendo su palabra, meditando su palabra, orando a Él. De manera que el primer gran error que estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo es que comenzaron ellos a enfocarse más en la actividad ministerial que en pasar tiempo de comunión con Dios. De manera que esa fe comenzó a menguar, comenzó a flaquear, comenzaron a actuar en sus propias fuerzas. Y cuán a menudo hacemos exactamente lo mismo nosotros, hermanos.
¿Cómo estás tú, amado hermano? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Para que podamos evaluarlo, déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted orando lo suficiente, amado hermano? ¿Sabe que la falta de oración en un sentido es falta de fe? Porque a menudo no oramos debido a que no creemos que Dios vaya a obrar o vaya a contestar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos actuando en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas? Amados hermanos, gracias a Dios por esta iglesia local que hace obra de evangelismo. Gloria a Dios por ello, pero amados hermanos que estamos participando en este tipo de labores, ¿estás orando al Señor? ¿Reconoces y entiendes que es Él quien va a hacer la obra, no tú? ¿Estás pasando tiempo en comunión con Dios, buscando realmente esa intimidad para que todo cuanto te llama a hacer, lo puedas hacer verdaderamente en fe, para gloria y alabanza del Señor? ¿Qué hay de nuestras luchas con el pecado, hermano? ¿Qué hay de las tentaciones que enfrentamos día tras día? ¿Estás orando por esas necesidades, hermano? ¿Estás yendo ante el Señor para buscar su rostro y suplicar y pedir que sea Él quien te ayude a sostenerte en el día a día? Amadas hermanas que hacen escuela en casa para la gloria del Señor, ¿pasan tiempo de comunión con Dios buscando el rostro de Dios para que realmente lo que van a hacer al instruir a sus hijos lo hagan en fe? ¿No seremos nosotros como los discípulos? ¿No podría decir Cristo de nosotros, generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes y os he de soportar? ¿Estamos buscando el rostro de Dios, hermanos? Confiando en que es Él quien verdaderamente concede gracia para que venzamos en este mundo caído. Lo triste es que cuando esto comienza a pasar, somos conducidos a otros errores. Los discípulos parecía que habían perdido esa comunión con el Señor. Y el siguiente texto nos enseña un segundo error. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Un segundo error que viene como consecuencia de esa falta de fe, de esa falta de comunión con Dios, es una falta de enfoque. Comenzamos a desviar nuestra mirada de la cruz. Comenzamos a perder de vista que el centro de nuestro caminar cristiano es la cruz de Cristo. Ahora, en el contexto podemos entender lo de los discípulos, hermanos. Es decir, ellos eran judíos con una revelación especial parcialmente dada aún. Ellos leían pasajes como Zacarías capítulo 13, en donde se anunciaba que el Mesías vendría y aplastaría a todos sus enemigos, que Él derrocaría a todas las fuerzas enemigas del pueblo de Dios. Y ellos esperaban a un Mesías como este, por lo que cuando Jesucristo les anunció que era necesario que Él padeciera en la cruz, no lograban comprender lo que Él trataba de transmitirles. Ellos habían omitido los otros textos como Zacarías 12, donde se anunciaba que Jehová mismo quebrantaría a su pastor. Podemos comprender un poco la realidad de la condición y el contexto en el que ellos se encontraban, hermanos, pero ¿qué hay de nosotros a la luz de la revelación que nos ha sido dada en nuestros días? Ustedes y yo conocemos la totalidad del mensaje del Evangelio mismo, la obra de Cristo. Nosotros entendemos hoy por hoy que es por causa de Cristo que nosotros podemos ser salvos. La cruz de Cristo es el centro absolutamente de nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos viviendo a la luz de ello? Es la expiación vicaria de Cristo, lo único que nos permite mantenernos en pie el día de hoy, hermanos. ¿Tenemos nosotros
claro eso en nuestro día a día? En nuestro evangelismo, en nuestra mayordomía, en nuestra vida familiar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hermanos, nunca perdamos de vista el enfoque central de nuestras vidas. ¿Estamos tomando nuestras decisiones a la luz de Cristo y su cruz? Organicemos nuestras vidas a la luz de esta realidad, hermanos. Pasa algo curioso, hermanos, y espero que esto nunca se pierda en esta iglesia local. Esas reuniones extraordinarias que a veces hacemos cuando nos gozamos con alguna hermana que está a punto de dar a luz o con un par de hermanos que van a unir sus vidas en matrimonio. Algo hermoso de esta iglesia local es que Cristo siempre está al frente, siempre está al centro. Eso es algo valioso que nunca debemos olvidar, amados hermanos, y nunca debemos dejarlo. Si yo les contara que en Saltillo es algo que los sorprendió sobremanera, hace algunas semanas nos reunimos a dar acción de gracias por un par de hermanos que se van a unir en matrimonio y me pidieron que yo organizara y dirigiera las cosas como se hacen en Guadalajara. Yo hice exactamente lo que hacemos aquí en Guadalajara y ellos estaban gozosos, sorprendidos, maravillados. Pero ¿cuál es la maravilla, amados hermanos? Lo único diferente que hicimos en esta ocasión fue poner a Cristo en el centro de esa actividad, cosa que quizá antes no hacían o no entendían cómo hacerla. Hermanos, hay algo valioso que hay en esta iglesia local. Mantengámoslo siempre. Que la cruz de Cristo sea el centro en todo cuanto hacemos, hermanos. Y creo que es oportuna la amonestación, hermanos, porque bien podemos ser arrastrados con facilidad a perder de vista la importancia y la centralidad de Cristo y este crucificado en nuestras vidas. Los discípulos aparentemente podrían estarse guiando ya por los milagros, las maravillas, los prodigios que Jesús estaba llevando a cabo. Y no lograban entender que Cristo tenía que perecer en esa cruz, en ese Calvario. Amados hermanos, como iglesia podemos llegar a correr ese peligro. Sigamos predicando a Cristo y a este crucificado, hermanos. El día en que uno de nosotros, un predicador, se pare en este púlpito y deje de predicar a Cristo y a este crucificado, levantemos la voz y clamemos, como lo diría Spurgeon, parafraseando las palabras de María: se han llevado a mi Señor. Oh, amados hermanos, que nunca, nunca Cristo y su cruz deje de ser el centro en esta amada iglesia local y en cada uno de nuestros hogares. Porque cuando eso ocurre, entonces todo pierde sentido, hermanos. Ahora, falta de fe, falta de enfoque y, en tercer lugar, esto nos lleva irremediablemente a una falta de humildad. Observe la discusión más infructuosa que se ha dado en la historia de la humanidad en el versículo 46. Entonces entraron en discusión. ¿Quiénes? Los discípulos, hermanos. Aquellos que acababan de escuchar que Cristo tenía que perecer y dar su vida. Comenzaron a entrar en discusión sobre qué causa, sobre qué tema. ¿Teología? No. ¿Quién de ellos sería el mayor? Era la pregunta, era la lucha. Era la contienda entre unos y otros, un debate que se había originado en medio del seno de los discípulos del rabino más glorioso que ha pisado la faz de esta tierra, Jesucristo, Dios encarnado. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Cuando comenzamos a perder nuestra comunión con Dios, hermanos, comenzamos a ser desviados de la cruz. Y cuando comenzamos a ser desviados de la cruz, comenzamos a olvidar quiénes somos fuera de Cristo y que lo que somos es por gracia en Cristo. El orgullo, la falta de humildad,
Es una terrible plaga que se encuentra aún al acecho de todos los corazones, aún de los cristianos, hermanos. Pero déjeme decir lo que dice un comentarista. De todos los pecados, no hay ninguno contra el cual tengamos tanta necesidad de velar y orar como el orgullo. Es una peste que avanza en la oscuridad y una enfermedad que destruye a la luz del mediodía. Y más aún, dice otro comentarista, ningún pecado es tan especioso y engañoso. Puede llevar ropaje de humildad, puede acechar en los corazones del ignorante, del que carece del talento y del pobre, así como en las mentes del grande, del erudito y del rico. Son palabras llanas y pintorescas, pero bien ciertas, que ningún papa ha recibido tanto honor en la historia como el Papa Yo. Fin de la cita. Oh, amados hermanos, cuando perdemos la centralidad de la cruz, entonces abrimos la puerta para el orgullo. Y particularmente, de los 4 grandes errores que estamos mencionando, es uno que a menudo ha sido causa de tropiezo para muchos incrédulos. Y ha sido causa de contienda incluso muchas veces entre nosotros los cristianos. Siendo que Cristo mismo nos ha dado ejemplo de humildad, hermanos. Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hermanos. Y aquí quiero que reflexionemos en una aplicación como iglesia, hermanos. Podemos aplicar muchas cosas de manera personal, pero quiero que reflexionemos como iglesia. Cuando perdemos la centralidad de la cruz y comenzamos a pensar que somos algo, es cuando damos lugar a la jactancia y podemos llegar a expresar cosas como: mi iglesia es mejor. Nuestra adoración, la nuestra sí es pura. Mi ministerio es mucho más importante y trascendente que el de otros. El ministerio de esta iglesia es mucho más importante que el de otros lugares. O incluso en los hogares comenzamos a jactarnos diciendo: yo hago escuela en casa. O yo estudio teología reformada. Es que yo estudio los grandes mentes de la historia de la cristiandad, los grandes eruditos, los grandes teólogos que han poblado, que han pisado la faz de esta tierra. Oh, amado hermano, recordemos una y otra vez: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Cuando nuestra mente está verdaderamente enfocada en la cruz de Cristo, amados hermanos, no hay lugar para el orgullo, porque entendemos que si algo somos es por mera gracia. Y no podemos hacer absolutamente nada como para jactarnos ante los demás. Es cierto, hermanos, puede haber iglesias más sanas unas que otras, pero el punto aquí está en el carácter manifestado en el corazón de los hombres. Hermanos, tengamos cuidado con el orgullo cuando perdemos el enfoque de la cruz. Tengamos cuidado con jactarnos, hermanos. ¿No es eso algo de lo que el Señor tuvo que tratar en tiempo reciente con nosotros? Dice J.C. Ryle: de todas las criaturas, ninguna tiene tan poco derecho a ser orgullosa como el hombre. Y de todos los hombres, ninguno debería ser tan humilde como el cristiano. ¿Qué es el hombre, hermanos? Somos polvo. Y si el hombre no tiene razón para jactarse de absolutamente nada ante la presencia de Dios, los cristianos deberíamos tener mucho menos de qué jactarnos. Hermanos, seamos cuidadosos con el orgullo.
Gloria a Dios por la doctrina, gloria a Dios por lo que nos ha permitido aprender, por lo que estamos recibiendo domingo tras domingo. Gloria a Dios por la enseñanza en casa, gloria a Dios por todas estas bendiciones con las que Dios nos ha colmado, con las que Dios nos ha rodeado. Él ha amontonado misericordia tras misericordia sobre esta iglesia local, sobre la vida de todos y cada uno de nosotros, y yo por delante, hermanos. Pero seamos cuidadosos con el orgullo y la jactancia. Mantengamos nuestra mirada puesta en la cruz. Porque de no ser por esa obra, de no ser por esa cruz, ¿qué tendríamos, hermanos? Absolutamente nada. Y el último gran error, hermanos. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La falta de comunión se manifiesta en falta de fe. Esa falta de fe nos lleva a desviar nuestra mirada de la cruz. Cuando dejamos de ver la cruz, entonces damos lugar al orgullo. Y finalmente, lo que comienza a faltar en nuestras vidas es sabiduría. Y este es el último gran error que vemos en este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan aquí? Algunos comentaristas sugieren que quizá él estaba confesando que fue confrontado por Cristo después de esa reprensión, cuando pone a aquel pequeño niño delante de ellos y los exhorta: aquel que quiera ser mayor entre vosotros debe ser el menor. Y a la luz de eso piensan, bueno, quizá Juan, redargüido de pecado, entonces va y confiesa ante nuestro Señor Jesucristo en un tono algo así como: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Otros comentaristas, y es con lo que estoy de acuerdo, mencionan y señalan que más bien parece que Juan está levantando una nueva objeción. Ok, Señor, nos has dado una lección, tenemos que ser humildes. Pero Señor, hay una cosa más. Vi a un hombre por allá expulsando demonios, pero él no está con nosotros, por lo tanto se lo prohibimos. Y esa es la causa de la respuesta de Cristo. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué nos advierte la Escritura aquí, hermanos? Como un resultado de ese orgullo que nos puede llevar a jactarnos de lo que no tenemos derecho a jactarnos, podemos terminar cayendo en lo que un autor llama un exclusivismo estrecho y un espíritu fanático e incluso intolerante. Eso es lo que está manifestando Juan. Y observe cómo lo menciona un comentarista. Miles de personas en todos los periodos de la historia de la iglesia han invertido sus vidas en copiar el error de Juan. Se han esforzado por impedir a todos los que no trabajaban para Cristo a su manera que trabajen para Cristo de alguna forma. Pensaban en su intolerante vanagloria que nadie puede ser soldado de Cristo a menos que lleve su uniforme y luche en su propio regimiento. Estos son dados a decir como Juan: se lo prohibimos. Seamos amonestados el día de hoy también con esto, hermanos. Y una vez más, creo que esta palabra es para nosotros como iglesia. Y en lo personal aún. Hermanos, Cristo tiene un pueblo por todo el mundo. Gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por la reforma una vez más. Y no estoy diciendo que la abandonemos, sigamos escudriñando, sigamos estudiando, sigamos reformándonos en todas las cosas que Dios nos va mostrando, pero creo que esta es precisamente una de las cosas que Dios quiere reformar en nuestros corazones. Seamos humildes y reconozcamos que hay pueblo de Dios. Alguna vez me quedó muy grabada una expresión de una persona. Cuando empezamos a hablar acerca de la salvación y de otras denominaciones, de una manera sumamente sorprendida me dijo:
¿Los arminianos también pueden ser salvos? Sí, también lo son. Amados hermanos, reconozcamos que Dios tiene un gran pueblo. Eso no es excusa para que dejemos de hacer lo que entendemos y sabemos que tenemos que hacer. Dios nos va mostrando y hemos aprendido, sigamos perseverando en ello, amados hermanos, pero estemos dispuestos a reconocer y entender que Dios tiene más pueblo. Pentecostales, bautistas no reformados, presbiterianos. Ahora, no estoy hablando de sectas, hermanos. No estoy hablando de aquellos que niegan o rechazan la esencia del Evangelio mismo, la persona de Dios. Un solo Dios, tres personas. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Hay doctrinas que son esenciales y fundamentales, amados hermanos, pero de ahí en más podemos tener una gran cantidad de diferencias con otros grupos de cristianos, con otras amadas iglesias, y quizá con algunas podremos tener una mayor comunión y con otras no tanto. Pero vayamos al Calvario y veremos cómo podemos tener un buen tiempo de comunión con ellos. Centrémonos en la cruz, hablemos de Cristo y este crucificado y nos daremos cuenta de cuánto podemos disfrutar de la compañía de otros amados hermanos que no piensan exactamente igual que nosotros. Dice otra vez otro comentarista, y perdón que ahora puse tantos comentarios, hermanos, pero es que estos comentarios eran tan incisivos. Olvidamos que ninguna iglesia en la tierra tiene el monopolio absoluto de la sabiduría y que las personas pueden tener razón en lo principal, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Fin de la cita. Hermanos, ¿estamos cometiendo alguno de estos errores? ¿Estás tú cometiendo alguna de estas faltas? ¿Estamos mostrando un espíritu intolerante como el de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en sus días? ¿Somos prontos para despreciar y rechazar e incluso cuestionar la salvación de otros amados hermanos solo porque no creen en las doctrinas de la gracia como nosotros? ¿Somos prontos a señalarlos como unos ignorantes solo porque no conocen la historia de la Reforma? Estas son la clase de errores, amados hermanos, que a menudo, y mucho más a menudo de lo que realmente nos gustaría reconocer, son causa de tropiezo, hermanos, entre los unos y los otros como cristianos y ante un mundo incrédulo y perverso. E insisto, hermanos, y quiero enfatizar esto para que no se malinterprete lo que estoy tratando de transmitir. No estoy diciendo, hermanos, que entonces despreciemos las preciosas doctrinas que hemos aprendido durante tanto tiempo. Lo que necesitamos es trabajar en nuestros corazones, a fin de que podamos manifestar un carácter como el de Cristo. Hablábamos en el sermón de la mañana, que nuestro celo sea un celo con conocimiento, dando fruto de misericordia, de paciencia, de amor y de paz, hermanos. Perseveremos, hermanos. Sigamos avanzando el reino de Dios a través de nosotros. Ahora simplemente déjeme concluir con esto. Si entendemos que hemos pecado, arrepintámonos. Y una vez más, hermanos, comenzaba diciendo lo que John Newton expresaba. Estos errores que he tratado de compartir con nosotros no tienen el propósito de que estemos pensando si fulanito o este otro hermano lo está haciendo, lo ha hecho. Hermano, examinemos cada uno nuestros propios corazones. Dejemos que sea el Espíritu de Dios quien nos convenza de pecado. Y si tú entiendes que has pecado, arrepiéntete, porque lo hermoso de todo esto es que Jesús tiene gracia y misericordia aún para con sus discípulos débiles y torpes. Cristo tiene una abundante paciencia. La tuvo para con hombres como Pedro, Juan, Jacobo, y cuando leemos las historias de las Sagradas Escrituras decimos, Señor,
Qué paciencia la tuya para con hombres como estos, amados hermanos, pero a menudo nosotros estamos igual o peor que estos hombres. Y Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y su paciencia sigue siendo la misma para con cada uno de nosotros, y aún esa disposición para otorgarnos perdón y ayudarnos a seguir creciendo, de manera que seamos cada vez más y más conformados a su propio glorioso carácter.